les va? Bienvenidos. Esto es Consenso. Hoy es viernes, es el último día de la semana. Hay mucho para contarles sobre lo que se viene, también recuperar lo que pasó esta semana. Hay algunos temas de la coyuntura también que van probablemente a traducirse en proyectos de ley y sin lugar a dudas está en el medio este anuncio que hizo el ministro de Economía que al parecer también va a tener su pata acá en el Congreso, así que les contamos todo eso en un ratito. Estos son los títulos. Nuevas medidas económicas. En Casa Rosada se anunció el plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Les contamos, porque esto trajo un montón de cola, de análisis, de repercusiones, así que les vamos a dar todos los detalles en instantes. Bueno, también siguiendo en línea con la agenda económica, se va a enviar al Congreso este proyecto de ley del Gobierno Nacional para modificar la ley penal tributaria, la del procedimiento tributario. Así que también les vamos a estar informando de esto en instantes. Temón, que tiene que ver con la agenda de este futuro atravesado, el presente atravesado por el futuro, la inteligencia artificial, es un marco de seguridad ante la desinformación manipulada con inteligencia artificial. Bueno, pretencioso proyecto, ahí lo vemos a Julio Cobos, les contamos en instantes. Ya venimos hablando nosotros acá mucho de la inteligencia artificial y cómo esto obviamente afecta la manera, afecta que puede ser positivo o negativo, pero afecta también la manera en la que los políticos tienen que estar alineados con las nuevas tecnologías y sin lugar a dudas en épocas de la posverdad, como todo aquello que circula con mucha velocidad, también circula con un sesgo de confirmación y no hay una herramienta lo suficientemente democrática todavía que pueda someter algunas imágenes a detectar si fueron creadas o no fueron creadas con inteligencia artificial. A veces de buena fe te dicen, esto fue creado con inteligencia artificial y a veces no. Y así circula. Hola, Debbie, ¿cómo va? Bienvenida. Buen día, Meli, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Qué onda? Feliz de que es viernes. Es viernes, hay solcito. Llegamos. Hemos llegado. Fue una semana, bueno, con una sesión especial. Exacto, eso una también sesión nos que deja no fue. Bueno, claro, una sesión que no fue. Pero hubo expresiones en minorías y minoría y toda la tensión previa de si había o no quórum. La verdad es que por muy poquitos diputados no se logró avanzar con esa sesión que complicaba un poco al oficialismo. La idea era un poco opacarle la alegría después del triunfo electoral del domingo, pero no alcanzaron los diputados, pero se viene la revancha. Bueno, hola Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Meli? Placer saludarte. Lo mismo viernes. para mí. Ayer hablábamos con el diputado Pedrini que nos vino a visitar. Sí. Ah, mira, vienen los jueves y no los viernes. ¿Cómo? Vienen los jueves y no los viernes. ¿Viste? Bueno, nos tocaba a Gonza y a mí que estuvimos acá aguantando la parada de este consenso y nos contaba, o nos dio él como, bueno, su versión sobre lo que había pasado con estos diputados de Santiago del Estero. Exacto. ¿Y qué versión dio? No, que había habido un tema con los vuelos. Ajá, sí, que sí. Y básicamente no había suspicacia. Yo le pregunté concretamente, exacto, nada sí, que sí, pensar, no hay ninguna suspicacia. Me hace acordar la película de Suar, de las parejas swingers, porque no tiene nada que ver, porque era la palabra clave de las parejas. Sí, cuando no querían, escúchame, Debbie, por eso, porque la palabra suspicacia está asociada a esa película, pero no se lo pregunté en ese sentido a Pedrinella porque saca todo de contexto, nuevamente tan rebuscada, ¿viste? Pero es viernes. Permitíselo. Es como la palabra clave con la que salían las parejas cuando no querían entrar en la lógica swinger. Pero acá hablando, peliculón. Acá hablando de lo parlamentario, le dije a Pedrini ayer, le pregunté, diputado, ¿hay alguna suspicacia en esto de que justo todos los de Santiago del Estero no dieran quórum? No, para nada, fue un problema de vuelo. Venían todos en el mismo avión, por eso. Sí, le dije, ¿por qué no salieron antes? Bueno, me dice, usted tiene razón. Es verdad, pero bueno, a veces no se puede. Él la justificación que dio, perdón Debbie, que también lo hizo a partir de un ejemplo personal, o no un ejemplo concreto personal, pero sí él al venir de Chaco y hacer ese tipo de viajes, como cualquier diputado que viene de alguna otra provincia que no sea Buenos Aires, lógicamente que habló de que a veces hay agenda hasta personal, dijo,
agenda política de recorrido o agenda provincial, porque tienen obviamente compromisos no solamente con la provincia en general, sino con los puntos, barrios, ciudades, localidades dentro de esas provincias, que tal vez lo tienen hasta la tarde-noche del día anterior, y que a veces los vuelos, no es que hay vuelos todo el tiempo, constantemente, y a veces si tienen un compromiso a la tarde-noche del día anterior y tienen que viajar al otro día y encima ese vuelo se demora. Y lo que nos confirmó también es esta versión que conocimos cuando se estaba desarrollando y cuando finalizó la reunión de labor parlamentaria, que se había solicitado la posibilidad de que se realice un nuevo pedido de sesión especial para las 13, para que puedan llegar estos legisladores, algo que ante esta posibilidad y esta solicitud no fue aceptado por el oficialismo, ¿no? Claro. Bueno, ahora obviamente vamos a seguir repasando lo que dejó la sesión, que no pudo ser, bueno, qué fue lo que pasó ahí. También esta necesidad de que la dejó semblanteada Germán Martínez de una próxima sesión la semana que viene con el tema de discapacidad. Exactamente, pero entiendo que había un paro de aeronáuticos, ¿puede ser? Hay un paro de aeronáuticos, hay de un hecho, paro vigente. mañana sábado de 1 a 5 de la tarde, Sí. que afecta más a los vuelos internacionales, y el domingo de 19 a 22, que afecta más a los de cabotaje a los nacionales. Pero de todas maneras, justo esta semana, Javier Milei anunció las modificaciones al régimen de huelga. de la huelga. Ah, al protocolo de huelga. la esencialidad de las actividades, el derecho a huelga. Claro, el derecho a huelga, y que debe haber por lo menos entre el 50 y el 75% del personal de guardia como para poder cumplir con todos los compromisos. Sí, pero justamente por ese paro es que analizan volver a llamar a esta sesión que no fue, pero para el 4 de junio ya, justamente dejando atrás la semana que podría complicar una vez más el tema de los vuelos. Sí, y en un ratito les contamos todo este capítulo de discapacidad que la verdad es que para aquellos que tienen alguna condición o que trabajan con personas con discapacidad, lo están siguiendo como naturalmente muy de cerca, porque hay situaciones que tienen que ser ya revisadas por distintos motivos, ¿no? Por interrupciones de tratamientos, por falta de profesionales, que hace que no se puedan continuar con algunos seguimientos puntuales. Pero ahora les contamos porque eso es lo que vendría para la semana que viene. Ayer el ministro de Economía y también el vocero presidencial anunciaron esta reparación histórica para los ahorros de los argentinos, que tiene que ver con, digamos, que no es un blanqueo técnicamente, tiene que ver con poner de nuevo en disposición los dólares que están, entre comillas, bajo del colchón. El vocero presidencial, el ministro de Economía dio una conferencia de prensa y el vocero presidencial también dijo algo así como que en realidad, digamos, los instrumentos para detectar ilegalidades en relación a creo que el presidente Javier Milei también se refirió a esto ahora, que lo pienso mejor. Pero en términos generales la línea es: hay instrumentos que ya existen para detectar aquellas personas que quisieron, digamos, cometer una ilegalidad, un fraude, y que escondieron ese dinero, lo tienen, digamos, como resultado de algún ardid que es penado por la ley, o por la ley penal tributaria o por la ley. Eso ya existe. Acá se trata de poner a disposición esos dólares que son bien habidos, ¿no? No los dólares mal habidos, son dólares bien habidos que personas los han ahorrado en sus casas, no están en el circuito formal porque no había en su momento confianza para que eso ocurriera. Igual tan bien habido parece que no están, porque cuando le preguntaron a Caputo qué haría con los dólares abajo del colchón, se enojó con el periodista, le dijo que no se pasara de listo y que se retractara de lo que había dicho. O sea, tan bien habidos no deben ser los dólares. Claro, porque el ministro de Economía asumió que había hecho una afirmación el colega de que el propio Luis Caputo tenía dólares en el colchón, por lo cual al hacer esa afirmación dentro de la pregunta o de la consulta, o de la mala interpretación de la pregunta, cada uno puede verlo y analizarlo, pero lo hizo retractar en este sentido y le dijo que no se pase de la Claro, pero se ofendió como que lo estaba tratando de un delincuente, y 2 minutos antes diciendo que no estaba mal tener los dólares debajo del colchón. Yo escuché la conferencia en sí, en ese momento en vivo, no estaba yo para seguirla, pero sí escuché después, la revisé y escuché ese recorte particularmente, y a mí honestamente me parece que el periodista, digamos,
tiene una intención clara de preguntar algo sobre la vida personal de los ministros, que cuando son ministros no hay personal y público, ¿no? Ese es el borde que ya hemos aprendido que no existe, pero también mezcla dos situaciones en una sola pregunta. Una cosa es tener, como le dice Caputo, dólares en el exterior, y otra cosa es tener, haber incurrido en una ilegalidad. Entonces me parece que ahí está bien corregido. El gobierno, pero lo que digo es que el gobierno está planteando esto para la gente que de buena fe ahorró, pero que no confía en el sistema, deja los dólares abajo del colchón, pero cuando le preguntan a él, si querés, hasta lo acusan de tener dólares abajo del colchón, se ofende como si lo estuviesen acusando de un delito. Cuando estás diciendo, no, esto no tiene nada de malo, hay gente que no confía en el sistema y que no lo dejan ahorrar. Claro, ¿entendés? porque... Eso es a lo que voy. Sintió que lo estaban tratando de un delincuente cuando 2 minutos antes le estaba diciendo que la medida estaba bien y que ya había otros mecanismos para detectar fraudes y demás. Lo entiendo. Creo que también hay una enorme diferencia entre ser un ahorrista, un ciudadano de a pie que tiene dólares en el colchón, en la casa o en una cuenta en el exterior, que tener dólares en una cuenta en el exterior no es una ilegalidad. No, también para decir, los tiene declarados y todo en sus declaraciones juradas. Y otra cosa es ser el ministro de Economía, entonces ahí la exposición pasa por otro lado. Llama un poco la atención que el ministro de Economía no confíe en el país que administra y tenga sus dólares fuera del país. Después pretende que el común de los ciudadanos sí confíen. Los traigan. Y los ponga en el sistema legal, ¿no? Bien. Bueno, sobre esto, porque tenemos muchos tapes cortados sobre este tema, entonces queremos tratar de presentárselos todos. Habló el titular del ARCA, Juan Paso, sobre este plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Lo escuchamos. Bueno, como bien lo expresaron Manuel y el ministro, estamos acá para cumplir con un mandato del presidente de la Nación, Javier Milei, y venimos a dar un paso más en la reducción de la exagerada burocracia que ahogó la Argentina durante décadas. La realidad es que estoy a cargo de un organismo que nombró más de 6.000 agentes, duplicó las regulaciones y lo único que consiguió fue reducir la formalidad e incrementar la informalidad. Por eso desde ARCA venimos a tomar 3 decisiones que creemos que le simplifican la vida y le dan más libertad a todos los argentinos. En primer lugar, vamos a derogar los regímenes de información, que son mecanismos a través de los cuales comercios y profesionales tienen que remitir a ARCA la información de las operaciones de los ciudadanos. El primero, y quizás el más importante, es el régimen informativo para compras con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales para consumos personales. Hasta hoy, las administradoras de tarjeta de crédito le informan a ARCA todas las compras que hace una persona usando ese medio de pago. Todas las compras. Desde ahora no se van a informar más, por lo que el monto de los consumos personales va a estar resguardado como toda la información privada. El segundo y más técnico es el CITI de los escribanos, el cruzamiento informático de transacciones importantes. Un sistema implementado por la ExAFIP, donde los escribanos tenían que reportar mensualmente todas las operaciones notariales. Desde ahora, los escribanos ya no deberán informar de ninguna operación a ARCA. El régimen informativo de compraventa de vehículos usados también va a dejar de ser parte de los reportes y ninguna operación se va a reportar a ARCA. El régimen informativo de pago de expensas, a partir de hoy, también queda derogado. Para dar un ejemplo, se informaban todos los pagos de expensas a partir de 32.000 pesos. El código de oferta de transferencia inmueble. A partir de ahora, el vendedor de una propiedad o el agente inmobiliario no deberá reportar a ARCA cuando lo ponga en venta una propiedad. También, otro absurdo, el régimen de consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía. A partir de ahora, los proveedores de servicios públicos no deberán reportar a ARCA más dichos consumos. Además, para cubrir y proteger el secreto fiscal de los argentinos, vamos a prohibir a los bancos solicitar la declaración jurada de impuestos nacionales, pudiendo a las personas negarse y acudir a defensa del consumidor si fuera necesario. Por otro lado, también, para simplificarle la vida a la gente, vamos a subir los umbrales de otros regímenes de información. Estos umbrales son los montos mínimos mensuales a partir de los cuales las entidades financieras y comercio deben informar a ARCA por una operación. Por debajo de estos umbrales no se informará más la operación. Les voy a pasar a detallar los montos, pero a partir de hoy
Los bancos dejarán de informar a Arca por transferencias y acreditaciones bancarias. Lo que antes era 1 millón de pesos, ahora va a pasar a ser de 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Extracciones en efectivo. Se informaban desde cualquier monto. Sacabas 1.000 pesos del cajero y se informaba de esa operación. A partir de ahora, cumpliendo los estándares internacionales, va a ser de 10 millones de pesos para personas físicas y 10 millones de pesos para personas jurídicas. Los saldos al último día del mes bancarios eran entre 700.000 pesos y 1 millón de pesos. Se elevan a 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Los plazos fijos. Antes era de 1 millón de pesos, ahora se elevan a 100 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales. Antes era de 2 millones de pesos y ahora se eleva a 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Tenencias en Alix, en sociedades de bolsa. Se informaban todos los montos. Yo compraba 10.000 pesos de una acción y era sujeto de una información. Ahora va a ser de 100 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Y después algo que lo dijo bien el ministro Caputo recién, las compras de consumidor final. Antes eran de 250.000 pesos en efectivo y con 400.000 pesos en cualquier otro medio de pago. Se va a elevar a 10 millones de pesos para ambos rubros. Hasta hoy, cuando una persona realizaba como consumidor una compra por más de 250.000 pesos en efectivo o 400.000 en otro medio de pago, tenía que identificarse, presentar documento, eso se acabó. A partir de ahora, hasta 10 millones de pesos pueden hacer una compra sin que nadie les requiera información adicional. El ejemplo icónico durante el kirchnerismo era la compra del supermercado, como bien dijo el ministro, y los distintos recortes que teníamos que hacer para evadir un control absurdo. Bueno, algunos montos que obviamente están desactualizados, ¿no? Que ya no se corresponden con el ritmo de vida y los gastos que uno puede tener. Otras cuestiones tienen que ver con, me parece, vos ahí hablabas, Gonza, perdón que cite cosas que estábamos conversando fuera del aire, sí, pero totalmente, estamos hablando algo como de las desregulaciones, ¿no? Como de desburocratizar algunas cuestiones también que, sí, Meli, que porque uno escucha, son propias de este proyecto. Escucha alguna de las medidas y uno parece que, más allá de que acá estábamos escuchando el titular del ARCA, que muy bien estaba explicando estas medidas, pero algunas suenan hasta inclusive medidas más del ministro Sturzenegger de desregulación, y lo digo en lo que significa la desactualización que había en algunos montos, ¿no? Claramente. Claro. ¿Quién hace, podemos hablar de cuántos años? 2 años atrás, como mínimo, ¿quién puede pagar una expensa menor a 32.000 pesos? Es casi irrisorio, ¿no? Creo que no debe existir desde hace 2 años una persona que pague menos de 32.000 pesos una expensa. No. O sea, No, total. hasta del edificio más antiguo. No siquiera te existen estoy más las hablando de la expensas modernidad. de esos Debo se montos. está riendo, no sé si porque ella paga menos de 32, pero claramente está No. muy lejos de por eso eso. suena más a desregulaciones que a Sí, y propias a medidas, desidia, ¿no? No, que y quedan cosas, van quedando. Y bueno, sí, es como, bueno, se trata, el Maricondo, chicos, ya les expliqué, Maricondo, Yo sigo esperando la ley Hojarasca, no sé ordenar. vos, ¿te acordás la ley? Y bueno, pero hay un montón de estas cosas Bueno, ahí por que eso. por ahí Ah, no bueno, tienen ahí ese está. nombre tan lírico, pero están ahí dando vueltas. Sí. Bueno, hay otro tape porque habló, dio muchas explicaciones, muchos detalles, lo seguimos escuchando. Le damos paso a paso. Claro, No, una sí, cosa impresionante. impresionante. Venimos a presentar un régimen simplificado de ganancias. Este régimen tiene como foco la facturación y los gastos deducibles, dejando de lado los consumos personales de los ciudadanos. ¿Qué significa esto? Que no vamos a requerir más información sobre los consumos ni el patrimonio. Los consumos personales no van a pasar más por Arca y a los vendedores también les vamos a reducir la carga de información que debían compartir con Arca. ¿Desde cuándo estará disponible? A partir del 1 de junio, los ciudadanos que quieran podrán adherir al nuevo régimen simplificado de ganancias. Y en el próximo vencimiento, mayo de 2026, el ciudadano va a entrar en su perfil de la web de Arca,
mirar el monto que le presente el organismo, podrá aceptar y pagarlo o también podrá rectificarlo en función de los datos presentados. Tiene que quedar muy claro, Arca va a poner foco en la facturación y los gastos deducibles, no así en los consumos personales efectuados por consumidores finales ni en la variación patrimonial. ¿En qué cambia con el régimen actual? Hoy todas las personas que declaran ganancias tienen que subir al sistema toda la facturación del año, todos los gastos deducibles y todos los consumos personales. Asimismo, cualquier persona que deba declarar ganancias tiene que completar la misma declaración jurada con un gran contribuyente. Es un trámite complejo, difícil, con ingresos y los gastos, pero también con información personal como el patrimonio al inicio y el patrimonio al final. A partir de ahora, y una vez terminado el periodo fiscal, basado en toda la información de las facturas y los gastos deducibles, el sistema de Arca le va a presentar al ciudadano cuánto debería pagar. El ciudadano podrá revisar y editar esa información. Además de hacer anónimos los gastos personales, este nuevo régimen es mucho más simple y mucho más rápido. El nuevo régimen cambia la matriz de fiscalización para poner el foco en la informalidad deliberada y sofisticada y hacerle más fácil el acceso a este nuevo régimen a todos los ciudadanos. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque de esta manera optimizamos los recursos de Arca para fiscalizar las grandes obligaciones tributarias, poniendo el foco en los grandes contribuyentes y bajando el costo de cumplimiento, tanto de los contribuyentes como del Estado. Es nuestra responsabilidad como gobierno generar los incentivos que inviten al ciudadano a entrar al sistema formal, condición necesaria para poder acceder al crédito de largo plazo que permitirá, junto al orden macroeconómico, solidificar las bases del crecimiento de la economía. Tenemos que dejar de ser un país que uno compraba una zapatilla en 24 cuotas y una casa al contado. Finalmente, vamos a enviar un proyecto de ley para blindar a los ahorristas argentinos de acá al futuro, ante posibles cambios de gobierno y en determinados cambios de fondo en los regímenes penal y de procedimiento tributario, reduciendo adicionalmente los plazos de prescripción. Bueno, algo también que muchas personas refieren, por ejemplo, cuando se anuncia un blanqueo, no es este el caso, pero bueno, va de la mano con lo que quiero decir, es que no se respetan las reglas de juego, ¿no? Entran las personas en un determinado, digamos, en una determinada ritmo de confianza con las instituciones y de repente cuando ese proceso está en marcha, cambia el gobierno, cambian las reglas de juego y entonces hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo? Yo confié, colaboré, traje mis ahorros de afuera o blanqueé esta venta de tal inmueble que no estaba debidamente registrada y me cambian la regla de juego y yo quedo expuesto con una situación que no era la que estaba preacordada. Entonces ahí también lo que dice el funcionario de Arca es previsibilidad, ¿no? Que son un poco lo que casi todos los sectores de la economía están reclamando, que haya previsibilidad para que esto también vaya generando una seguridad financiera. Claro, Meli, y ahora lo que resta esperar es el proyecto o los proyectos que lleguen aquí al Congreso, que posiblemente o no vengan después de las elecciones legislativas a nivel nacional. Esa es otra de las alternativas. ¿Por qué? Porque lo que busca es tener un proyecto de ley con mayor firmeza que lo que puede dar una resolución a nivel nacional. Por eso veremos en definitiva cuál es ese proyecto, que me imagino tendrá un debate bastante extenso aquí en la Cámara de Diputados, porque ahí sí ya estaríamos hablando plenamente de todas estas medidas, el famoso sacar los dólares del colchón. Claro. Bien, tenemos que hacer una pausa cortita y en un ratito seguimos. Además, los muchachos trabajaron mucho con estos proyectos que siempre tratamos de recuperar para que no quede solamente la actividad concentrada en lo que llega al recinto, sino que se conozca la actividad de todos los diputados. Pausa breve, ya seguimos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación.
¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y
dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Por qué se metió en el radicalismo y no en el peronismo? Correcto. ¿Cuáles fueron los trabajos que desempeñó a lo largo, antes de llegar a ser abogado? Bueno, seguimos adelante con consenso, con todos los temas que teníamos preparados para hoy y como les decía, una semana que trajo una sesión que no pudo ser, que no alcanzó a construir la oposición el quórum necesario, que tenía, entre otros temas, en la cuestión de revisar la situación de los jubilados. Había cuenta de que desde fines de marzo no existe más la moratoria, es decir, que personas que están en edad de jubilarse pero no tienen los años de aporte, antes podían comprar esos años de aportes y esto derivó en una serie de reuniones por último hubo un emplazamiento en las comisiones para que conversaran acerca de distintos proyectos, algunos que proponían una prórroga de la moratoria, otros que proponían una reinstalación de esa moratoria, otros proponían ir hacia un régimen proporcional, es decir, que bueno, está bien, no existe más la moratoria, pero las personas aportaron una X cantidad de años y que entonces haya una compensación por esa cantidad de años aportados sin que esto suponga salir a comprar esos años. La agenda que en definitiva dejan siempre los jubilados los miércoles, ¿no? Con cada una de las marchas, digo independiente, como lo menciono siempre, ¿no? Independientemente de lo que termine sucediendo exactamente en las marchas, las consignas tienen que ver con personas que están en el último tramo de la vida, que mayormente cobran jubilaciones que rondan los 350.000, 340.000 pesos. Había también la necesidad de revisar el monto de ese bono que está fijo en 70.000 pesos. Desde el gobierno de Unión por la Patria. Claro, y estaba el proyecto de llevarlo o a 100.000 o a 110.000 pesos. 115. 115, perdón. Después... después había otros temas, ¿no? Sí, con la actualización de entrada, digamos, en caso de que se apruebe del 7,2%, más el bono a 115.000 y la actualización por IPC, que era lo que un poco trataría de remediar la pérdida que entienden los legisladores. Los jubilados han perdido, que entiendo el porcentaje es un poco mayor, pero dentro de las posibilidades, aquí lo ha dicho el diputado Oscar Reño sentado aquí donde estoy yo mismo, que lo que van a intentar es generar una ley que sea
efectiva, que le haga recuperar un poco del poder adquisitivo a los jubilados dentro de las posibilidades y que al mismo tiempo no sea una carga fiscal tan importante que requiera al gobierno nacional tomar medidas como no acompañarla o una vez aprobada, vetarla. Claro, porque tiene que ver también con explicar fiscalmente cómo puede avanzarse con esta clase de proyectos. Además, porque cuando se profundiza en la cuestión previsional, la cuestión es que antes el sistema previsional estaba equilibrado en el sentido que por un trabajador activo se podía cubrir la jubilación de un pasivo. Y ahora se necesita algo así como 3 pasivos para cubrir un activo y si no eran 4, porque no recuerdo la proporción, pero bueno, había aumentado por distintas cuestiones, porque las personas están más insertas en un mercado informal, principalmente porque, bueno, han crecido estas informalidades dentro del mercado que el propio presidente de la Nación reconoce que es el principal problema con el que nos encontramos, que no hay los suficientes incentivos para poder producir blanqueos o registraciones debidas en los ámbitos laborales, además de otras modificaciones que más tendrán que ver con el ámbito de lo laboral que lo previsional. Bueno, todo esto, como no se pudo celebrar esa sesión especial, funcionó en expresiones en minoría. Y en este sentido queríamos traer la palabra del diputado Servi. El diputado Servi que habló con nosotros y dijo lo siguiente. Entiendo que es un tema muy complejo y es de las principales erogaciones la seguridad social que tiene el Estado. Si uno ve la componente dentro del presupuesto, es una de las principales erogaciones que tiene el Estado. Entonces hay que tomarlo con responsabilidad y no puede ser parte de una puja política o en época electoral para tener discurso. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros habíamos planteado es que habría que generar una comisión, analizar bien el sistema previsional, dejar de ponerle parches y comenzar a trabajar en una reforma del sistema previsional que sea realmente previsible y sostenible en el mediano y largo plazo, y a la par de que hay que generar empleo y aumentar un poco lo que hablábamos antes, ¿no? de esta regularización de ahorros que están fuera del sistema, es también el que se aumente el empleo y que si seguimos teniendo el 40-50% de la economía en negro, van a seguir habiendo quienes se quieran jubilar sin tener los aportes completados y no se va a poder sostener el sistema previsional. Así que creo que tenemos que buscarle la vuelta de que esto salga adelante, generar un sistema previsional que sea sostenible en el tiempo, pero también que baje la carga fiscal de alguna manera sobre aquellos que aportan para blanquear la economía y sostener por lo menos en 2 o 3 a 1 que aporten con respecto a los jubilados, si no realmente es insostenible el sistema. Bueno, ahí me desasnó el propio diputado, de 2 o 3 que aporten por 1, ¿no? Yo decía que no me acordaba si eran 3 o 4 activos por un pasivo. Bueno, es un tema complejo, el previsional es un tema que cada gobierno cuando llega al poder trata de ordenar o de mirar. Es un tema también que está mirando de cerca el Fondo Monetario Internacional. Exactamente, sí, es un tema que a todos los países los complica porque, entre otras cosas, crece la esperanza de vida. Claro. Después, ¿cómo se diría? La población se envejece, pero también hay menos, algo que planteó Milei esta semana en contra del aborto, ¿viste lo que dijo? Sí. Que cada vez hay menos gente joven, entonces eso también te dificulta a la hora de financiar el sistema previsional, y desde hace años que venimos escuchando el sistema previsional en Argentina está quebrado, pero las modificaciones que se vienen haciendo giran siempre en torno a la fórmula de ajuste de los saberes previsionales, pero no ni cómo se financia, y a eso hay que sumarle otra cosa que tiene que ver con la generación de empleo informal más que formal, o lo que tiene que ver con los monotributistas, que la verdad que no ayuda a financiar el sistema previsional. Claro, y bueno, y ahí también hay toda una mirada obviamente ideológica, ¿no? Hay aquellos que creen que
hay personas que no tienen los años de aporte porque no aportaron, porque no quisieron. Claro, 9 de cada 10 mujeres no quisieron hacer los aportes y 7 de cada 10 hombres tampoco quisieron estar todos en negro y no aportar, no tener aguinaldo, no tener vacaciones pagas para no tener después una jubilación. Sí, y después se da la otra situación de muchas personas que aún estando en trabajos registrados, cuando tienen que iniciar los trámites de jubilación, ahí descubren que sus empleadores no le habían hecho los años de aporte y que por ahí cuando van a hacer ese reclamo o van a intimar para que eso se produzca, esa empresa no existe más, ese jefe no existe más, etcétera, etcétera. Es complejo, es muy complejo. El problema me parece que pasa por ese compromiso de hace tantos años de las empresas por parte de contratar personal. Entendemos que en muchos casos, y también del propio empleado, a ver, ¿a quién nunca le pasó esto de tratar de conseguir un trabajo y de tratar de conseguirlo y conseguirlo, bueno, en las condiciones que sean. Claro, uno elige estar en negro. No le queda otra el negro en la informalidad. Ese es el problema. Escuchamos la palabra del diputado Leiva. Sin duda hubo una decisión política de parte del gobierno, de sus cómplices y de algunos que siempre están al servicio de lo que el gobierno decide. Y en base a eso es que hay que encontrar la causa por la que la sesión fracasó. Yo en el día de hoy manifesté diferentes medios que, bueno, es la verdad que inadmisible que hombres y mujeres vayan al recinto, voten al libro cerrado de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, apoyen la ley Basel del 70, todo lo que implica esta situación política que vivimos los argentinos y argentinas, y no aparezcan para tratar temas que son muy sensibles, más allá de la cuestión económica, porque también hay que decirlo, que si hubiésemos sesionado, hubiésemos aprobado el incremento para los jubilados y jubiladas es mínimo, pero bueno, sabemos la crueldad del gobierno, de los que responden a sus directivas y finalmente eso es lo que pasó en el día de ayer. Bueno, vamos a cambiar de tema. Les vamos a contar sobre un proyecto que trae Gonza, que naturalmente no es una cuestión, digamos, desarticulada de las noticias tristes que nos tocan contar todos los días, como por ejemplo cuando por motivos de salud mental terminamos hablando de un hecho policial, grave o tormentoso, tenebroso, como el que ocurrió esta semana en Villa Crespo, ¿no? Con esta familia presuntamente, digo presuntamente porque la investigación está en pleno auge y desarrollo, pero las pericias indicarían que fue la madre que estaba atravesando un problema de alteraciones en su salud mental, que estaba bajo un tratamiento que al parecer lo había interrumpido, termina masacrando a puñaladas a toda su familia, Gonza. Bueno, para arrancar explicando este tema, que en definitiva es un proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados y ahí ustedes podrán ver un listado bastante importante en cuanto al acompañamiento, a las firmas, al apoyo a esta iniciativa. Son muchos los bloques involucrados. ¿En qué? En declarar, o por lo menos intentar declarar, la emergencia en salud mental en la República Argentina. Dato curioso, buscan declararla, y ahora vamos a ir con este listado de diputados que forman parte del acompañamiento de la iniciativa, que al igual que en la búsqueda de la emergencia en discapacidad, busca una fecha igual, la misma básicamente, que es hasta fines del 2027. Una pregunta anterior. Cuando hablamos de declarar la emergencia, siempre estamos hablando de que se asigne una partida especial para ese área. O sea, estamos hablando de dinero. Ahora lo vamos a ver en las placas, pero estamos hablando de un porcentaje importante que se tiene que destinar para el ámbito, en este caso, o el área de salud mental. Claro, porque no hay un presupuesto vigente, hay un presupuesto que está desactualizado y que entonces hay un montón de programas que quedan descubiertos o que no se les ha prestado la debida atención por una cuestión financiera. Claro, recordemos el último presupuesto fue el del 2023, que fue pensado en el 2022
para el 2023. Con, bueno, Saliendo de la pandemia. muchas alteraciones y modificaciones a la hora de... Y por otro lo que, gobierno por con ejemplo, una concepción totalmente distinta del Estado. Exactamente. Para arrancar esta columna, más allá de los tecnicismos del proyecto, que son los que a nosotros nos importan, me voy a apoyar en una descripción que va a ser un poco fría y sobre todo contundente, impactante a la hora de entender del caso más reciente, que esto tiene plena actualidad, tanto por el caso de lo que sucedió en Villa Crespo, en la calle Aguirre al 200, Villa Crespo, barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con este crimen intrafamiliar de esta madre de 2 adolescentes de 13 y de 15 años a quienes asesinó, al igual que a su pareja, y que después se suicidó, básicamente. Andrés Mega escribió una nota en un medio y me pareció interesante esta descripción que hizo. ¿Quién es Andrés Mega? Es médico psiquiatra, psicoterapeuta y perito forense en psiquiatría y medicina legal. Dice, el paciente llega a la convicción de que la única manera de anticiparse al peligro que amenaza con caer sobre todos, consciente, es ultimar a todos los integrantes y a ella misma a fin de evitar el drama que, de concretarse, sería peor que la propia muerte. Difícil de digerir, ¿no? El análisis que hace justamente Andrés Mega al referirse de este tipo de casos que aclaramos son tal vez no tan comunes dentro de todos los problemas que podemos observar en los medios públicos y en la vida de cada uno, por conocidos, por familiares, por conocidos de amigos de familiares, bueno. Podemos hacer el círculo que cada uno quiera y que conozca con casos problemáticos con la salud mental. En este caso, lo que nosotros estamos hablando es de un caso muy particular y que en este proyecto lo que buscan, y ahí sí podemos volver a la placa anterior, son todos estos bloques que vamos a ver en pantalla, los que acompañan a la iniciativa y que tiene también un anticipo en la Cámara de Diputados en eventos donde han venido, bueno, Gastón Pols, la mamá, por ejemplo, de Chano, en donde hablaron de esta modificación por la cual viene peleando hace mucho tiempo la diputada Marcela Campagnoli, que presentó esta iniciativa que está dentro de las firmantes principales de la coalición cívica y que lo que buscan desde hace mucho tiempo es esta modificación de la voluntad del paciente para ser internado en una situación de emergencia. Algo que es realmente muy criticado, obviamente no voy a seguir leyendo la nota de, en este caso, el psiquiatra referente del cual encontré este término, que obviamente critica y mucho la actual legislación, pero que lo que busca es modificar esta parte de la voluntad a la hora de la internación. Sí, algo que observamos mucho, sobre todo los periodistas y aquellos que también dentro de nuestras actividades cubrimos muchas noticias policiales, es que en general, cuando estamos frente a hechos muy sórdidos, muy truculentos, de fondo aparece o termina apareciendo una persona con un padecimiento mental, por ahí solo, que la familia no supo qué hacer, que la familia trató de internarlo, pero esa persona se resistió. Digo, este caso es emblemático por lo brutal, el de esta mamá, que termina casi desafiando todos los libros de psiquiatría, porque incluso aquellos que conocen en profundidad los laberintos de la mente te dicen tenés que estar muy fuera de tu cabeza, muy fuera de sí, para atacar a muerte a tus propios hijos, ¿no? Es como una serie de barreras que se corren o que se rompen aún dentro de lo que son las alteraciones psiquiátricas. Entonces este es un caso brutal y muy emblemático, pero si uno hace como un barrido, un recorrido por otro conjunto de hechos policiales, algunos de mayor o de menor gravedad, siempre de fondo está esta cuestión de la salud mental. Y la historia es más o menos la misma. Personas que incluso con algunas alteraciones también están mezcladas con o cruzadas con consumos problemáticos. Entonces la combinación entre ese consumo problemático más una falta de atención o de tratamiento en términos de un diagnóstico donde indica que esa persona tiene que tener un seguimiento, una atención,
Cuando esas dos cosas están cruzadas, se desata una tragedia. Esto es lo que tratan de transmitir, sobre todo las asociaciones civiles que vienen planteando que la ley de salud mental tiene que ser modificada en este punto que dice Gonza. Los tiempos que a veces se toma para ver qué se hace con esa persona, no son los tiempos que tiene esa familia y mucho menos son los tiempos que esa persona padeciente y todo ese círculo familiar padeciente, y a veces no es un círculo familiar, es un barrio amenazado por, entre comillas, lo que voy a decir, el loquito del barrio. Sí, sabemos, sí, tiene problemas con todo el mundo. El loquito del barrio un día saca un hacha y mata a un vecino. El loquito del barrio un día, pero millones de casos, saca un palo y te rompe toda la pared de tu casa porque él le molestaba que estabas haciendo ruido. Bueno, cuando rascas un poquito, es esto. Bueno, acá estamos hablando obviamente de todos desencadenantes. Claro. Se entiende, ¿no? Porque claro, todos los problemas de salud mental desencadenan a otras cuestiones, como puede ser, por ejemplo, una adicción. Gastón Pols, cuando vino aquí, dijo: ¿de qué voluntad se sigue hablando si lo primero que pierde un adicto es la voluntad? Yo la perdí cuando encontré la cocaína, ya la venía perdiendo, fue un proceso. La mamá de Chano Charpentier dijo justamente, si en 2010, que fue cuando se sancionó la ley, al crear la ley, se hubiese convocado mesas como estas, cuando se realizó el evento, el texto, al crear la ley, el texto hubiese sido diferente y se hubieran evitado un montón de muertes. Habla, ¿no? Justamente sobre los problemas de salud mental que después recaen en otras cuestiones, como puede ser una persona adicta al volante, una persona adicta con un arma de fuego, una persona que comienza con una problemática y que justamente llega a un desencadenante mucho peor. Vamos a ir repasando las placas para que se entienda. Recordemos, un proyecto con el apoyo de diputados de la Unión Cívica Radical, Democracia para Siempre, Unión por la Patria, la Coalición Cívica a través de Marcela Campagnoli. Repasamos rápidamente. La emergencia se busca hasta el 31 de diciembre, inclusive del año 2027. Tendrá que pasar por comisiones de Acción Social y Salud Pública y Presupuesto y Hacienda. Claramente, seguimos repasando las placas porque traje unas pequeñas estadísticas. Objetivos, obviamente, garantizar acceso a servicios que obviamente están destinados a la salud mental, fortalecer dispositivos de atención, importantísimo, mejorar unidades especializadas, el impulso de políticas intersectoriales, varios sectores de la sociedad, y optimizar los recursos disponibles. Y acá en la siguiente placa vemos el dato que vos me preguntabas, Meli, asignación presupuestaria. El Poder Ejecutivo asigna y refuerza las partidas en la ejecución progresiva y prioritaria de mínimamente, Meli, mínimamente el 10% del gasto total que esté destinado a la salud pública, que se destine como mínimo de ese presupuesto destinado a la salud pública, mínimamente un 10% a todo lo que es el ámbito de la salud mental. Y por último, en la última placa, antes del cierre, tengo una pequeña estadística de un relevamiento que hizo el Observatorio de Psicología Social Aplicada, que lo realizó la Facultad de Psicología de la UBA en el 2023, que habla de 3.141 casos relevados, el 9,4% tiene riesgo de padecer un trastorno mental, y en la siguiente placa, si llegamos, vemos ahí más datos. En jóvenes, 45,5% tiene alguna crisis, jóvenes, de los cuales 49,44% es una crisis vital y un 46,2% es una crisis económica. Se junta todo. Del total de los encuestados, 28,20% reciben tratamiento psicológico, y de los que no reciben, es un 53,97, casi el 54% dicen que consideran necesitarlo. Bueno, y muchas veces lo que te cuentan también los especialistas en salud es que las personas, cuando empiezan con recortes de su vida, lo que primero recortan es o los tratamientos. Obviamente los terapeutas en general tratan de no interrumpir por estos motivos, pero también son profesionales que necesitan vivir de sus sueldos. Ingresos, sí. Es dramático lo que, poniéndolo en estadísticas, que la mitad de los jóvenes hayan atravesado alguna crisis, y crisis vitales sobre todo, es realmente muy, muy preocupante. Para la semana te puedo traer inclusive más de este informe, que es preocupante realmente, pensando en suicidios,
en porcentajes de suicidios y porcentajes de ludopatía y otras vinculaciones a la salud mental. Bueno, temas de los que hay que ocuparse, sin lugar a dudas. Es una Proyecto agenda. presentado estos días, ¿eh? Bien, Aclaramos bien. por las dudas. Y es posible que se avance rápidamente, como decimos siempre, a veces la coyuntura tira de este tipo de proyectos por lo que impacta en la sociedad. Gracias, Debbie. Gracias a vos, hasta el lunes. Hasta el lunes, gracias, Gonzi. Buen fin de semana y feliz día patrio para el domingo. Es cierto, feliz 25 de mayo. Gracias a ustedes, se quedan en la pantalla de TV, ya llega Mauri con todo el equipo. Chau, que estén muy bien.